Van a obtener toda la atención que realmente merecen. Es cuestión de tiempo. Hola, ¿qué tal? Somos 12 Coffees, regresando después de un tiempecito que nos dimos de descanso. Por segunda vez en estos últimos meses, como que hemos estado descansando un poco más de lo debido. Pero ya vamos a regresar. Y qué buen tiempo, ¿no? Para regresar ahorita, ya que se va a venir pronto el pay-per-view de UFC 308. Yo siento que tiene potencial para ser de las mejores, de las más interesantes que va a haber, yo creo, ¿no? Dos favoritos, uno sobre todo en Europa y uno acá en general, ¿no? En Estados Unidos. Me refiero a la de Ilia Topuria contra Max Holloway por el campeonato featherweight. No manches, para mí es la más emocionante últimamente. Como que yo sí he andado medio a bajas un poco últimamente. Ya con esta sí me puso emoción un poco. Sí, desde el UFC 300 como que ha habido un poco un bajón. Y esta sí para mí es de las que potencialmente sería la mejor del año. Imagínense que yo estoy de acuerdo con ustedes porque ha venido a UFC, lo ha estado salvando Alex Pereira y que afortunadamente ha estado chido. Entonces imagínate, ahorita nos adentramos más a esta pelea, pero si Max Holloway logra salir victorioso aquí, yo creo que ganaría Pereira de todas maneras, pero entre Pereira y Holloway serían los peleadores del año. Sí, como dices, te le ganaría Pereira todavía un poquito, pero por así no andaría por ahí. Una pelea más, ¿no? Que tiene una pelea más. Sí. Pereira tiene una más, sí. Y las tres fueron de campeonato. Bueno, digamos la de BMF de Holloway es como tipo campeonato, pero no es equivalente, pues. No es equivalente. Aunque ya lo quieres un poco más, Cactus, o todavía aborreces el BMF title. No, todavía no debería de ser defendido. Debería de ser un meme belt todavía, pero como sea, estuvo perrona la pelea de Gaethje. Pero les da, yo creo, como caché. Bueno, ya vámonos metiéndonos entonces a la de Topuria Holloway. No sé si ustedes vieron la entrevista que acaba de sacar, el face to face por la entrevista que sacaron en ESPN, creo, de Topuria Holloway, hablando del BMF. Ya ves que Topuria quería que se pusiera de intermedio también el BMF, pero él lo tiene, se mandó a hacer un BMF. Un cinturón y lo tenía ahí atrás, se lo puso aquí. Sí, pinche Topuria. Sí vieron la entrevista, ¿no? ¿Qué opinan de la entrevista? Yo siento que Ilia Topuria ahorita está haciendo el 100% el trabajo perrón que debería de hacer para vender la pelea. Porque trae emoción, aunque sea un poco mamoncillo, lo que sea, por lo menos hace backup de su habladuría, ¿no? Tipo Colby Covington, que hablaba bastante y al final de cuentas terminaba abrazando crutches. Como que sí habla medio shit, es mamoncillo, cae mal a veces, pero sí, he backs it up. Sí tiene grappling, pero más que nada su manera de pelear es tratar de noquear a la gente, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? El boxeo generalmente lo que utiliza más y es bueno porque noquea y tiene demasiado buen boxing y puede utilizar su jiu-jitsu en cualquier momento también, ¿no? Obviamente sí es un peleador que llama pues la atención en general, ¿no? Y en Europa más que nada ahorita es el boom, yo creo. España y toda Europa. Y acá con Estados Unidos, pues Holloway es de los más famosos y después del 300 también su stock subió más. Entonces es una pelea que todo el mundo quiere ver. Y luego, como dice Cactus, volviendo a la de la entrevista esta, y lo que estamos sintiendo de hablar de la entrevista, luego me puse a ver un poco los comentarios ahí en Twitter. No manches, la gente le encanta ahorita Topuria de que está tomando ese papel, como dice Cactus, como que de villano, pero mamonzón. Notaron hasta como que sí molestó a Holloway sin ser así ofensivo ni nada. Sí hizo que Holloway como que se empezara a molestar, ¿no? Así como que... Sí, porque le dijo que ya está viejo y Holloway se ve viejo, lo que sea, pero pues fue campeón cuando estaba en sus 20. Ahorita está en su tipo prime y el Ilia Topuria le está diciendo, no, pues ya es para la nueva generación. Tú fuiste yo fui tu fan anteriormente. Ajá. Porque es lo única amo que tenía Max Holloway contra Ilia Topuria, que pues es que era mi fan cuate, lo que sea. Ilia Topuria luego desde el inicio le cayó el hocico y dice, no, pues sí fui tu fan, pero pues ahorita ya tú vas a ser mi fan, cosas así. Ahora, después de la pelea ahora vas a ser tu fan. Sí, eso es lo que justo también lo que te iba a decir. Yo iba a decir como que venía preparado Holloway a tirarle y yo creo que pensó que con eso lo iba a empezar a tirar a Topuria. Iba a seguir hablando y como que Topuria lo interrumpió. No, sí, lo que acabas de decir, siempre has sido mi fan. Eras mi fan cuando te vi. Y ya no, pues ya que le dice Max Holloway, ya no puede ofenderlo con eso. Sí, ya se quedó caído. Como Max Holloway como que no dijo mucho y sí, Topuria siguió hablando y hasta se ve medio chistoso, ¿no? Los comentarios que dicen medio desingreído y todo, pero
pues da un poco de risa y Max Holloway como que sí se apagó un poco. Y es engreído y sobre todo como él lo dijo, Topuria es 100% cierto. No sé si el entrevistador o Max Holloway le dijo, es tu trash talk no es tan chido o eres mal. Y dice Topuria, pues yo no estoy haciendo trash talk, yo te estoy diciendo la verdad, pura verdad te estoy diciendo. Dice que los va a mandar al asilo de ancianos, que ya tiene un cuarto ahí para Volpi y gratis ahí para Max Holloway. No, sí es que sí le dio. Yo creo que si esto fuera un round, yo creo que Topuria va ganando 18, güey. Hasta cuando le dice, tú tienes 7 derrotas, yo tengo 0. Tú ya estás acostumbrado a levantarte después de las derrotas y volver a rehacerte. Yo creo que otra vez lo vas a volver a hacer. Acabo que ya tienes la experiencia. Sí. No, y Max Holloway diciendo lo mismo, los que todos los peleadores casi siempre dicen, you're gonna see on October 27. Nada más diciendo la fecha de la pelea, como que y algo más, de algo diferente. Show up every time. October 26, I'll show up. Fireworks, man. Fireworks. I can't wait. October 26, we have to find out. There's a lot of talking, but it show up October 26. Sí, ahí sí me decepcionó un poco Holloway y es que me puse a pensar. A lo mejor tiene miedo. ¿Crees que sea miedo o no está acostumbrado a trash talking así? Porque estaba pensando, Volkanovski no es tampoco de los que habla mucho trash talk. Entonces, de las 2 peleas o 3 con Volkanovski, yo 3. No me acuerdo qué tanto estuvieron, pero no creo que hayan estado así muy. Con Gaethje ya ves que se vieron muy súper mega respetuosos. También Gaethje también es respetuoso, nunca se mete con nadie. Con Korean Zombie, pues menos. Korean Zombie también es bien respetuoso. Entonces no sé con Ortega cómo estuvo las peleas de Holloway con Ortega, pero pensé, entonces a lo mejor Holloway no le ha tocado ninguno que le hable así, que le haga trash talk así, ¿no? Porque se sacó de onda y se empezó a molestar al final, como dijimos, igual como tú dices, un poco de miedo ya, no sé. Muy calladito. No miedo, simplemente yo creo que sí no habla mucho. Generalmente con Volkanovski decía lo mismo, sí. Ya veremos en la fecha de la pelea, ¿no? Ya veremos ese día y que no sé qué. Es que es un poco Nate Diaz, yo creo. Como que no puede hablar muy bien. Es un poco de City. No es por ser mala onda, pero como que se habla un poquito medio rarito. No. Por ejemplo, Max Holloway lo estuvo de invitado un par de veces ahí en ESPN. Ya ves que se lleva bien con el Cornier. Ajá, sí. Habla bien, normal, o sea, no, nada que ver con Nate Diaz. No. Para mí ya es demasiado. Ya fue un poco ofensivo esa comparación. Fue mucha exageración. A lo mejor unas 3-4 peleas más de más Holloway. De golpes. Yo creo que sí, por allá abajo, sí. Bueno, hablando entonces de eso, ¿tú crees que esté Max Holloway ahorita en su prime o ya va para abajo? Yo siento que se vio bien todavía en la última pelea contra Gaethje. Se vio súper chido. Yo pensé que iba para abajo, pero al verlo contra Gaethje dije, no, todavía no va para abajo. Yo lo veo que todavía está bien, a buen nivel. No lo veo que haya bajado ni nada. ¿Y tú cómo ves a Topuria, Cactus, entonces? Porque Topuria sí, al contrario, si no está en su prime, sí todavía está yendo para arriba a lo mejor. No, sí, ese cuate está ahorita en el top. Y con la confidence que tiene ahorita, es peligroso. Estoy un poco espantado por Max Holloway. Porque pero tú crees que no, sí, ahora lo que le pueden hacer a él. Imagínate si se eche noqueando a Volkanovski, ya lo sabemos, ¿no? Ganó campeonato. Y que llegara a noquear a Holloway, que nadie lo ha hecho, creo, ¿verdad? Olvídalo, yo creo que Topuria ahora sí, ya no nada más en Europa, yo creo que aquí en Estados Unidos va a ser fan favorite, pero fácil. Sí, no tipo Conor McGregor, obviamente, pero casi está llegándole. Porque Conor McGregor ya se está... ¿no? Ser más que Conor y llenar el estadio del Bernabéu con atascadísimo y no sé qué en sus peleas. Y mira, yo creo que si gana esta... Si gana contra Holloway ahorita, yo estoy casi seguro si logra el UFC, porque ya ves que según Dana White no hicieron la pelea en España porque no pudieron encontrar, o sea, todo está ya ocupado, ¿no? Pero si lo llegan a hacer, y ganando la Holloway, sí llena un estadio allá en Europa, en España. Parísimo. De los dos, ahora hablando del estilo de pelea de los dos, porque otra cosa que se mencionó ahí en esta entrevista, ya ves que se ha dicho que quiénes tienen la mejor técnica, los mejores boxeadores de UFC. Siempre están Holloway, está Poirier, no me acuerdo quién más meten por ahí siempre en esas listas, ¿no? Y es que Topuria también fue otra más de los que le tiró la cena. No, ya no digas que eres el mejor boxeador, no tienes nada de técnica, pareces que estás peleando a lo güey. ¿Ustedes cómo ven? Son técnicas diferentes, me late que yo sí creo que Max Holloway es de los mejores boxeadores, pero no tiene knockout power. Yo siento que no tiene defensa para mí. Defensa de Max Holloway le dejan golpear un chingo en la cara. Si se deja golpear por Ilia Topuria, ya valió queso. Sí, porque su defensa es como que la ofensiva, ¿no? El jab, siempre los mantiene el jab y todo, pero sí se mueve bien. ¿Tú cómo ves esto? Sí, definitivamente es muy bueno para boxear. Busca buenos ángulos, se mueve bien. Es más volumen que poder. Pero sí tiene... sí puede noquear. Noqueó al Korean Zombie, que a lo mejor ya no es mucho que decir, pero noqueó a Gaethje al final, que a lo mejor sí fue así ya
10 segundos ahí intensos, pero de todas maneras tiene punch, ¿no? Puede noquear. Y tiene chin. Nadie lo ha noqueado. Entonces esas son sus dos ventajas a lo mejor de él, que tiene distancia, volumen, el chin. Un poco engañoso su poder, que dicen que no tiene poder, pero yo siento que sí puede noquear. Distancia seguro sí. Y es lo que por eso yo pienso que van a tratar de mantener a Topuria con el jab, ¿no? Y moviéndose mucho. Como dice Cactus, defensa, no sé. Lo que pasa es que no le llegan tanto, o sea, no le pegan tanto tampoco, porque no le llegan. Ya ves que Gaethje y Topuria son más parecidos en ese sentido, en el que golpazos, ¿no? O sea, en ese sentido nada más. Y Gaethje ya ves que no lo podía encontrar a Holloway. Aún así creo que sí le hizo un takedown, un knockdown, ¿no? Me parece. O no sé si se lo contaron o no, pero ya ves que no podía. Topuria está más bajito y Gaethje está alto. Gaethje tiene más reach, más estatura que Topuria. Obviamente Topuria es mejor boxeador que Gaethje. En poder yo creo que Gaethje tiene un poco más, pero sí es un poco más arrebatado con sus golpes. Topuria es más compacto aquí, mejor defensa. Pero en distancia le va a costar trabajo. Sí, definitivamente tiene que Topuria acortar la distancia si quiere. Así como dicen, en el pocket, ahí es donde tiene más oportunidad Topuria de conectar bien a Holloway. Que fue como agarró a Volkanovski, ¿no? Ya ves que lo empezó a empujar hasta que lo tuvo en la reja. Hablando de los 10 segundos de la de Gaethje al final, otra de las cosas de la entrevista, ya ves que dice Topuria, te reto, eso fue al final, ya que estaban casi los dos ya acabándose, que no sé qué, los últimos 10 segundos, te reto que desde el principio, luego los primeros 10 segundos así. ¿Tú crees que vayan a hacer eso? Yo creo que ninguno lo va a hacer, o sea, ni el mismo Topuria. Será una sorpresota, sorpresa. A lo mejor es lo que tiene que hacer Max Holloway, tal vez. Salir a la sorpresa, no se lo espera Ilia Topuria, que en realidad vaya a salir con todo en los primeros 10 segundos. Y otra cosa, ¿tú crees que a Topuria en algún momento cambie técnica? Si ve que, por ejemplo, lo que decimos, si ve que se le está complicando entrar al pocket, como dice Sixto, o a los golpes a Max Holloway, que cambie de técnica de todo lo que ha dicho, hablado, y se vayan a tratar un poco de hacer de takedowns, aunque sea, porque Topuria sí es peligroso en takedowns, tanto como para hacer submissions como para golpear abajo. Y ya ves que Max Holloway, yo no lo conozco que haga eso. ¿Ustedes creen que esa es una posibilidad? Yo creo que sí. Si Topuria se empieza a desesperar de que no puede, por el reach que tiene Max Holloway, si lo mantiene a distancia Holloway y Topuria no puede, va a tener que intentar cambiar niveles o algo. Sí, yo también. La única forma es si Max Holloway le empieza a piece him up. Es la única manera que Ilia Topuria se va a animar a tirarlo. Pero si no, pues va a ser todo puro stand-up fight. Y esa es otra cosa también, lo que dijiste ahorita. Max Holloway ya está comprobado que tiene un cardio increíble. Y ha peleado chingos de peleas a 5 rounds. Y se ve como si nada fresco al final, ¿no? Hasta con la de Gaethje, vi cómo estaba con Volkanovski, con todos, ¿no? Se ve bien. Topuria, no me recuerdo cuántas peleas de 5 rounds, porque con Volkanovski se acabó, que fue en el tercero. Empezando el tercero, segundo. Con el Bryce Mitchell, pues se lo echó también bien rápido. O sea, se los echa rápido. Yo no me acuerdo. Contra Emmett. Decisión. ¿Fueron 5? Sí. Bueno, dice 5, sí, porque fue para campeonato, me parece esa, o era para eliminatoria, algo así. Eliminatoria, porque sí, Topuria no había sido ni interino, ni campeón, ni nada. Sí, pero para vencer a Josh Emmett, está canijo. Josh Emmett es un perrazo también. Sí. También. Ese 5 rounds, fuera de eso, 2 con Volkanovski, y antes 2 con Mitchell, 2 con Herbert, 1 con Hall y 1 con Jackson. O sea, no tiene muchos de 5 rounds. Y Holloway, pues ya sabemos que tiene chingos, ¿no? O sea, en el cardio no creo que esté mal. Topuria aguantó bien 5 rounds con Emmett, pero sí se conservó un poco más. Se vio que su volumen no era como en otras peleas de 3 rounds, ¿no? Entonces Holloway que tiene un poco más de ventaja en eso, pero no es de que Topuria se vaya a cansar rápido, no creo tampoco. Otra cosa que he escuchado por ahí son los rivales que cada quien han enfrentado. Sí es más que obvio, a lo mejor también por los números de peleas y el tiempo que llevan peleando, sí es más que obvio que Max Holloway ha peleado con más peleadores más perros, ¿no? Con Volkanovski cuando andaba en su mero top. Con Poirier ya peleó un par de veces también, ¿no? Me parece, o una vez al menos. Gaethje, o sea, en cuanto a competición, sí viene con mejores peleas, más difíciles Max Holloway. No, el resumen de Max Holloway es de los mejores, yo creo, de la historia. Y fue cuando era, te digo, en sus 20, era perrísimo. Entonces, en esta pelea, bueno, ya más o menos analizamos cada quien sus ventajas y desventajas que pensamos nosotros. Pero ya en sí en la pelea, ¿ustedes cómo ven qué creen que vaya a suceder? Yo pienso que sí, Max Holloway lo va a mantener a distancias, lo que tiene que hacer. Topuria va a querer cambiar niveles en algún momento. Va a estar competitiva. Siento que se van a ir a decisión. Antes de que digas quién gana, no son predicciones, sino simplemente... Entonces, más o menos, ¿cómo ves que va a ser la pelea? Entonces, ¿piensas que...? Se van a decisión, yo creo. Una pelea competitiva de 5 rounds. ¿Y la mayoría de tiempo en el pie, en standing, entonces?
La mayoría de tiempo, golpes, boxeo. Va a intentar Topuria a lo mejor alguna que otra vez tirar a Holloway. A lo mejor lo logra en algún momento, pero Holloway se va a alcanzar a levantar, no se quede tirado. Yo siento que no va a haber nada de ground game. Va a ser puro golpe. No creo que llegue hasta decisión. Va a ser un back and forth. Se va a terminar yo creo en el tercero o cuarto. O sea, va a estar perrona. Yo pienso que sí se va a ir a decisión. Y yo siento que el quinto round y el primer round van a ser los mejores. O sea, yo siento que el primer round... O sea, en general la pelea siento que va a estar bien. Pero el primer round yo siento que pues, la tensión y demás y la habladuría que los dos se traen, ya sea que Topuria quiere demostrar o Holloway quiere, lo que decíamos hace rato, quiere terminar rápido esto, el primer round va a estar bien chido. El segundo, tercero y cuarto van a estar así como un poco ya más nivelados. Y el quinto así tipo Gaethje y o sea, digo, no a ese nivel de los últimos 10 segundos, pero digo, ya va a ser así al último de cansados. Yo siento que va a estar un poco más cansado Topuria que Holloway, pero ya los dos van a estar dando ya todo lo que queda. En el quinto round va a estar súper emocionante. Y se van a ir a decisión. Pelea emocionante. Predictions. Let's go. Let's go. Predicciones. Competitivo. Obviamente cualquiera de los dos puede ganar. Siento que se van a ir a decisión. Que va a ganar Max Holloway 3-2. Que a diferencia de lo que tú dijiste, siento que los últimos dos rounds van a ser los más intensos. Van a empezar al principio a medirse las distancias, empezar a hacer el timing y todo eso. Entonces no va a haber un aquí en la mitad, luego. No, va a ser al final con Holloway. No es que Holloway lo diga o Topuria, porque esta va a estar chido. Imagínate que están ahí, que sea Topuria el que diga o Holloway. ¿Sientes? Aquí pues. Creo que Topuria lo va a hacer eso para hacer clown a Holloway. A lo mejor, esté madreado. Puede ser, Obviamente yo creo que competitivos todos los rounds, excepto cuarto y quinto, siento que van a ser más claros para Holloway. Primeros 2, 1 y 1. El tercero va a estar muy, muy parejo, tal vez. Tal vez solo Holloway los últimos 3 rounds. No, yo siento que para mí los primeros 2 rounds van a ser los más perrones. Van a salir con todo, se van a cansar un poco. Pero Max Holloway va a salir con un par de cortadas en la cara. Después del tercero y cuarto round ya va a ser Ilia Topuria agarrando más vuelo. Va a ser clown, o sea, va a ser a Max Holloway como que le va a decir, que pelear aquí en el centro, ya como que bien fresco, Ilia Topuria bailoteando un poco y Max Holloway un poco enojado, no encontrando el range y va a caer en la trampa de Ilia Topuria, va a quedar un poco TKO en el cuarto. O sea, Topuria gana por TKO a Max Holloway. Sí. Se va a hacer Max Holloway, lo quiero decir, pero pues no, es la realidad. Es emocional Holloway ahorita. ¿Crees que tipo Adesanya y tipo esos que se empiezan Strickland con los dos con Duplessis, por cierto, se ponen emocionales y les afecta? Sí. Pues mi predicción es la combinación de ustedes dos. Yo siento que se van a ir como dije, a decisión. Pero para mí el más emocionante va a ser el primero y el quinto. Ojalá de toda la pelea, pues, pero yo siento que esos 2 rounds. Y siento que va a ganar Topuria. Siento que va, igual como dice Cactus, si fuera de por mí, yo por mis ganas, a lo mejor yo diría que Holloway porque me cae súper bien. Y después de ver esta última pelea, o sea, no manches, se puso para mí mi top así de peleadores all time casi para mí. Pero no, hombre, es que Topuria anda bien cabroncísimo. Y por eso preguntaba al principio quién está en su pick y quién no está en su pick. Holloway a lo mejor, aunque está a nivel así altísimo, a lo mejor ya no está al mega nivel que estaba antes. Y Topuria va para arriba y para arriba. Y sí es cierto, la clásica frase que no me acuerdo quién la mencionó, pero los comentaristas a cada rato la dicen. Después de que son campeones generalmente, aunque no siempre, como que se nota que suben a otro nivel. Entonces yo creo que Topuria va a ganar por decisión y va a estar pareja la pelea y demás, pero sí va a ganar por decisión y se va a convertir en un mega ídolo. No nada más en Europa, yo creo que ya acá ya está empezando a caer bien mejor acá todos por su manera de ser villano, pero chistoso. Que yo creo que eso lo va a propulsar así al cielo, casi en el sentido de UFC. Le va a funcionar si gana, porque todavía falta que no gane. Eso bueno, hay que platicar, hay que comentar eso. ¿Qué pensarían si después está toda esta habladuría, lo que estamos diciendo, y que pierda Topuria y si ganara Holloway? Pues Max Holloway se toma toda su estrellita de Topuria y sería ahora sí su ¿cómo se dice? Su segunda vez que pueda tener chance de ser popular. Sí. ¿Sería contra la de Volkanovski si gana Max Holloway? Esa está en duda también. Pues según Volkanovski, él dice que le prometieron, su siguiente pelea de Volkanovski es por el campeonato. Es lo que él dice, ¿no? O es Topuria el rematch, o es Holloway la quinta o la cuarta. Cuarta. Que yo pienso que a ver cómo ya analizaremos eso en su momento, pero depende a ver cómo regresa Volkanovski y cómo se ve ahorita Holloway, pero yo siento que igual pierde con los dos, cualquiera de los dos, pero bueno.
No, pero si pierde Topuria, entonces se va a convertir en el Megameme, ¿no? Megameme. Quién sabe, a lo mejor ni meme, porque pues por lo menos se está intentando hacer un kind of, o sea, atracción más público para ver el UFC. Si lo noqueara Holloway, un codazo o un rodillazo en la cara. Holloway a Topuria. Sí, ahí sí sería Megameme, ahí sí quedaría. Eso es el problema de no de Topuria, sino de cualquier peleador que se ponga así a hablar tanto. Tipo Jamal Hill, ¿no? También Jamal Hill, ya ves que estaba bien payasísimo peleando, hablando con Pereira. No, pero ese le siguió aparte, haciendo lo de Johnny. Eso es bien mamoncísimo. Ese sí tiene a lo mejor citica. Ilusión loca. Sí, pero viste qué chidos le contestó Pereira. Ya nos desviamos tantito. Le preguntaron a Pereira en la conferencia de prensa, oye, ¿viste lo que hizo Jamal Hill? No, ¿qué hizo? Y empezó a hacer Johnny así, no sé qué le hacía. Es que a lo mejor apenas está despertando del UFC 300. Sí, pues, la neta que sí, nomás. Andaba en Sweet Dreams, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. No, si pierde, y también depende cómo pierda, y lo que decimos se va a poner interesante si perdiera a Topuria. Se va a poner interesante la división, porque sí es cierto que le prometieron a Volkanovski el próximo campeonato, la pelea de campeonato. Y si Topuria, digamos, no es noqueado gacho y más o menos es competitivo y pierde y demás, así como está su estrella ahorita, él va a querer rematch luego. ¿Qué va a hacer UFC ahí? ¿Le das rematch a Topuria? O si le das a Volkanovski la cuarta con Holloway. Que se la apliquen a Ilia Topuria, que le hagan pelear contra Volkanovski. A Volkanovski, pues aunque no saca por campeonato, que le den un chingo de dinero aquí atrás de Closed Doors. Vamos a dar un chingo de dinero, pelear contra Ilia Topuria, aunque no sea por el belt. Para que se la apliquen a Ilia Topuria por no darle revancha automática a Volkanovski. Bueno, puede ser. Pero tú crees que, bueno, como tú dices, solamente por dinero Volkanovski la querría, pero entonces sería como una eliminación para ver quién va contra Holloway, o le darías a otro a Holloway. ¿Quién estaría ahorita para competir? Chance a alguien más a Holloway, a ver quién está ahorita. ¿Diego López? Ándale, ahorita anda para arriba, a lo mejor. Porque de hecho Diego López va a estar de backup de esta pelea. ¿Oh, sí? Sí. Ahí está, entonces sí, Diego López. Sí, porque es lo que... Rodríguez ahorita no. Y Rodríguez yo creo que ya. Entonces si ya le prometieron a Volkanovski el campeonato, no creo que pelee con Topuria. Sí, Diego López contra Ilia Topuria estaría chido, fíjate. Estaría buena, ¿eh? No manches, sí, estaría perrísimo esa teoría. Ese sería más grappling, segurísimo. Tendría que... Sobre todo por Diego López. Sí, porque Diego López, tiene punch, pero Diego López, si se pone honesto, va a decir, sí tengo punch, pero este tiene mucho más punch, mejor me voy al grappling. Aunque no este no es nada malo, punch, pero boxeo en general, o sea, técnica sí tiene más Topuria. Y no es malo para el diferente estilo de grappling, pero no es malo Topuria. O sea, estaría chidísimo esa pelea por donde la veas, ¿eh? Ya veremos si se da, Además, híjole, ya me puse a hablar de eso, ¿eh? Además, Diego López va a traer los fans latinos. Esa sí es súper pelea también, ¿eh? Y Topuria a todos los españoles y europeos, y desde aquí Estados Unidos también mitad y mitad con los dos. Esa estaría chida. Una mega pelea, ¿eh? Ya, ojalá se dé y ya lo analizaremos entonces. Nuestro pronóstico oficial, 2 de nosotros pensamos que Topuria va a ganar, Cactus y yo. Pensamos que va a ganar, aunque Holloway es de nuestros favoritos. Y Sixto sí piensa que Max Holloway logra ganar, ¿no? Sí, a ver qué tal. Fíjate que los odds o los pronósticos están que Ilia Topuria favorito. Menos 218, wow. Y cuando le preguntan a los, en general, así en los surveys a los peleadores, la mayoría piensa que va a ganar Max. Porque les cae bien, tienen relaciones personales con ellos. Decir, habrá que ver quiénes dijeron eso, porque yo creo que si le preguntan a peleadores europeos, si le preguntan, por ejemplo, a Merab, obviamente va a decir que Topuria o así. A lo mejor muchos van a decir Topuria. Si les preguntas a la mayoría de aquí, a Poirier, no sé, si le preguntaron a Strickland, a DC, la mayoría se va a ir con Holloway, yo creo. Porque son amiguillos, sí. Eso sí. ¿Crees que esta está más interesante en cuanto realmente lo que va a ser pelea? Ya como último comentario extra, que la de Jones contra Stipe. Sí. Sí. Esa de Stipe contra Jon Jones nada más es por el legado, ¿no? Que tienen, que van a dejar. O sea, sí, esta pelea debió haber pasado hace como 2 años. Ya se enfriaron las cosas. Ya. Sí, casi suena como si fuera a hacer pelea de exhibición de leyendas o algo así, ¿no? Ándale, tipo Mike Tyson contra Jake Paul. Algo así. Bueno, entonces aquí dejamos nuestras predicciones de la pelea principal del UFC 308. Ilia Topuria contra Max Holloway por el título featherweight. Esperamos una muy buena pelea. Yo creo que va a ser una buena pelea.